importantes. Contamos con Juan y con Natasha Rothenberg, un joven de 90 y pocos años, buen amigo y con el cual hemos tenido el gusto de poder editar este libro. El libro surgió en base a una conversación que tuvimos espontánea y a raíz de eso, pues aquí estamos, muy contentos de haber compartido unos días con él y haber podido disfrutar de su sabiduría y su buen hacer, su amabilidad y su compañía. Estamos encantados y esperemos que este sea el primero de varios libros más que podamos editar. O sea que estamos encantados. Don Juan, te dejo la palabra con mucho gusto. Bueno, para mí es un... ¿Lola? Bueno, yo solamente quiero decir que a mí me hace muy feliz que por fin haya llegado este día, esta tarde, un poquito antes de que Abrasha vuelva otra vez a Buenos Aires, que a nosotros nos gustaría que se quedara aquí mucho más tiempo, que siempre parece muy corto el tiempo cuando llega, ¿no? Ya estoy aquí, pero luego enseguida es el tiempo del retorno, que tuve el privilegio de haber podido leer estos relatos como en avance, me lo mandó en un correo electrónico ya hace un año aproximadamente y son unos relatos extraordinarios como es el propio Abrasha, que yo creo que es un libro andante, ¿no? Él en su propia vida, en todas las cosas que ha vivido, todo lo que ha conocido, la sabiduría y sobre todo el humor. Yo le agradezco muchísimo esa gracia que tiene profunda para hablar de sus contemporáneos y del tiempo terrible que ha conocido, ¿no? Porque prácticamente, bueno, pues es testigo de toda la historia, ¿no? Casi de toda la historia del siglo XX. Así que bienvenido, vuelve pronto, Abrasha. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Juan Cruz, que esté aquí también esta tarde para hacer la mejor entrevista. He venido a Argentina para esto. Sí. La mejor entrevista siempre es la de Juan. Cuando así que viene, yo me voy. Los dos juntos no pudimos. Mucho. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al editor también que esta tarde está aquí y a todo el público que nos sigue por redes sociales y que también esta tarde nos acompaña. El otro día quedé citado con Abrasha en un día improbable, que es un sábado por la mañana. La idea era hacerle una entrevista. Confieso que si hubiéramos seguido hablando, porque empezamos a las 11 y terminamos a las 2, hubiéramos hecho otro libro. No es una mala propuesta. Yo te la acepto ya. Hay formas en la vida de la inteligencia. Está la inteligencia de los que más o menos saben de su vida o de la vida de los otros, porque son narradores omniscientes. Pero hay una manera de la inteligencia que es la que tiene Abrasha, que es que él sabe más que tú, pero deja que tú parezca alguien que sabe. Es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Cualquier pregunta es celebrada por él, y eso para un entrevistador es un gozo enorme, como si fuera interesante. Pero es fácil hacer preguntas que parezcan interesantes sobre sus libros y sobre este libro en concreto, porque es un libro inteligente. Está contando la vida de un moscovita desesperado, está contando las vidas de múltiples seres que a veces parecen los mismos, otras veces son diferentes, y siempre piensas que el protagonista de todo es él, como si él hubiera estado en todas partes viendo lo que sucedía a cada uno de los personajes. Por esa razón, yo aquel día que fui a verle en el Hotel Santo Mauro de Madrid, le pregunté si, por ejemplo, el primer cuento, el cuento en el que arranca este libro de cuentos, tenía algo que ver con él. De una manera
bastante pícara, como suelen ser los argentinos inteligentes, que son pícaros, como los descendientes de territorios donde la picardía tiene ahora una época de reposo, como por ejemplo Ucrania, Rusia, También etc. soy ucraniano. Por eso. Las dos cosas. Entonces, él te dice que, bueno, también es periodista, con lo cual cualquier cosa que le digas, él tiene varias respuestas juntas que puede hacer resaltar como si fueran las preguntas que tú esperas, pero siempre tiene otra más, otra respuesta, que esa no te la esperas. Entonces yo le pregunté que qué tenía ese primer cuento de su propia vida. Y él empieza diciendo nada. Y después resulta que es una metáfora de su propia vida. ¿Cómo has conseguido con la escritura simular que lo que escribes es acerca de otro? Abrasha. Te tengo que desilusionar. Me da tanta pena porque te tengo tanto cariño y me hubiese gustado. Y me hubiese, sí, ¿se escucha? Sí. Y me hubiese gustado que todo lo que tú me dices sea una verdad deslumbrante. Pues no es así. No. Voy a contar el origen de este cuento, muy tergiversado. El drama sucedió acá en Madrid, no en Buenos Aires. Un primo mío, un científico de altísimo nivel de la Unión Soviética, quería venir a la Argentina, a España, y con su mujer. Entonces, en esa época de Brezhnev, le dijeron, los dos no, uno de los dos se tiene que quedar. Y él optó por que viniera su mujer. Vino su mujer, toda una odisea, porque descubrió, por ejemplo, yo voy a contar esta historia, no sé, porque me arrastra lo que me preguntaste. Fue Unión Soviética, año 70 más o menos. Entonces fue a una zapatería, entró de curiosidad y salió espantada. Me dice, había un joven que se agachó delante de una señora y le puso los zapatos. ¿Cómo se humilla a una persona así? ¿Dónde está su dignidad? Bah, esa es una del mundo soviético en donde vivía. En un momento determinado, él me dijo, yo te tengo que dar algo, pero como a la ida yo había venido de Israel y habían descubierto una imagen de la zona del Muro de los Lamentos, en la aduana casi me meten en la cárcel. En la Unión Soviética está prohibida la propaganda religiosa. Entonces yo dije, mira, si a la ida tuve este problema, esto ocurrió en Moscú, si tú me das algo para sacar de aquí y no es muy, muy legal, yo puedo tener un problema. Estoy jugando, no, esto no puedo. No me digas qué es, no quiero saber. Bueno, la cuestión es que 2 años después de que su mujer nos vino a visitar con esa ingenuidad de la visión que tenían naif del mundo capitalista, pregunta a él si puede venir. Cuando llega, me cuenta que tiene algo que vale millones. ¿Y dónde lo llevo? A la Plaza Mayor, donde se venden ahí estampillas. En la Plaza Mayor... Sellos. Estampillas, sellos, perdón. Y entra, al primero le dice, mire, de esto, ¿cuánto quiere usted? 10 euros cuestan. No, en ese momento había pesetas. Y me lo dijo a mí. Yo dije, uy, Dios, me voy de acá, tal vez es un error.
vamos a otro, muy amable, ¿no? Como este, le digo, dígaselo despacio. Él me dijo, no, yo quiero, le pregunto, ¿usted habla inglés? Porque empezó a desconfiar de mí. Y sí, hablo inglés. Dígame, por favor, esto, ¿cuánto vale? Digo, bueno, no sé cuántas pesetas, por tomar un café o un almuerzo. Casi se desmaya. Dijo, me juré la vida, porque si me pescaban en la Unión Soviética con esto, voy a la cárcel, porque es un bien nacional. Y cuando volvió lo pescaron. Pero como tenía un altísimo nivel científico, tenía protección y no le pasó nada. Este es el origen de una historia fantasiosa. Todo lo demás es fantasía mía. Ahora, pero esa fantasía Sí. te permite, en ese relato y a lo largo del libro, contar algo que a ti te hiere, te sugiere, te convierte en un retratista de un país que nosotros no llegaremos a conocer nunca de veras, que con este libro se conoce mejor. ¿Qué pasa en esa Unión Soviética de tu infancia? ¿Qué pasa con la Unión Soviética que narras, pero también con la Unión Soviética que está en tu memoria? ¿Cómo ha ido evolucionando tu manera de verla y cómo la cuentas aquí? Mira, me gusta tanto lo que dices, porque ayer tuvimos una presentación y yo me dijeron... ¿Le pusiste los cuernos a Lola? No, pero fue en el centro sefardí, ella no es sefardí. Por lo menos por ahora, no se sabe. En todo caso, ocurrió lo siguiente. Yo sostengo que todo es autobiográfico, que el teorema de Pitágoras es la autobiografía de Pitágoras, que la de Newton es la biografía de Newton. Tomo extremos. Y todo lo que uno escribe sobre otros, en realidad está contando su vida. ¿Qué es lo que tú acabas de afirmar? Sí, porque trocitos de experiencias vividas y que quedan en el subconsciente están en cada uno de esos cuentos. Son todos autobiográficos. Para llegar a esos cuentos ha habido un largo tiempo. Bueno. ¿Cómo vive una persona que tiene esa historia, tantos episodios que han sido duros, pero algunos también son divertidos, en el sentido que puede ser divertida una peripecia peligrosa? ¿Qué es lo más peligroso que tú has vivido desde que ya tienes uso de razón y te das cuenta de que Ucrania, Rusia, Europa no solo están en peligro, sino que tú mismo estás en peligro, que vas a ser un exiliado, que ese exilio te lleva también a un país que está condenado a ser también uno de los países más contradictorios del mundo, porque siendo rico los vuelve a todos pobres? Me gustaría que tú combinaras la experiencia soviética, ucraniana, argentina, que cómo ha hecho ese mundo, cómo lo ha hecho a Brasil. Sí, bueno, ahí entra una historia familiar. Yo le voy a ser muy breve porque no quiero abrumarlos con cosas personales, pero yo nací en la Unión Soviética y mi padre se exilió apenas yo nací, no lo conocí. ¿Por qué? Porque no era ni obrero ni campesino, era para ellos un parásito. No tenía lugar en la Unión Soviética y no tenía futuro. Sus hermanos menores sí. Pero yo viví con mis abuelos, en cuya casa, y esto es fundamental, se cuchicheaba mucho. En la casa de los hermanos de mi madre
se hablaba en voz muy alta, porque eran todos del Komsomol, de la Juventud Comunista, eran comunistas fanáticos. Así que yo viví la contradicción de ese mundo sin tener conciencia, tenía 4 o 5 años. ¿Qué ocurrió? Cuando tuve unos 5 años, mi madre, que era una mujer de armas tomar, consiguió un trabajo en una ciudad modelo stalinista. Para ser breve y para que ustedes entiendan a qué me refiero, la revolución soviética comunista fue contra natura, porque según el marxismo, esa revolución tenía que haberse producido en una era donde el desarrollo industrial y los obreros eran preponderantes. En cambio, lo que era Rusia y todo su territorio, el 85% era campesinado. Más aún, seguían todavía hasta el año 1868, en que el zar decretó que la gente que trabajaba en el campo no era parte del campo y patrimonio del propietario del campo, 1868. Y luego, aunque salió ese decreto, los campos en la época del zar se vendían con las almas. Las almas eran la gente que vivía allí. Tal es así que si ustedes, acá hay una librera, si tiene de Gogol Almas Muertas, vas a ver cómo se trampeaba incluso, se vendía campos donde aparentemente había 100 campesinos, pero la mitad había muerto, pero seguían vivos por trampas que en el libro de Gogol están descritas. Entonces, la Rusia no era el país para hacer la revolución industrial, era Inglaterra, o Francia, o Alemania, pero no Rusia, no había obreros ahí. ¿Qué quería Stalin? Teóricamente era fantástico. En 20 años hacer un desarrollo industrial como ocurrió en la historia de la humanidad en 150 años. Entonces creó zonas de desarrollo industrial. Una de ellas era Magnitogorsk, que hoy, si ustedes miran en Google, es la ciudad, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, porque tú te referiste al exilio. Para mí fue natural moverme de un lugar a otro, porque viví en la casa de mis abuelos que estaban en un pueblo, en la casa de mis tíos que era otro pueblo y otro mundo comunista fanático. El otro era un mundo todavía con toda la tradición de rusa, del zar, etc. Y de lo que se llamaba el pequeño pueblito judío, el shtetl. Entonces, de allí, de Rusia, de Magnitogorsk a Moscú. De Moscú nos fuimos a la Argentina previa, no lo voy a contar esto porque es largo, previa estancia de 3 meses en Berlín nazi. Pero ¿por qué quieres saltarte ese episodio? Porque ese episodio es muy importante en la vida de ustedes y sobre todo en la tuya. ¿Por qué nos vas a privar de ese episodio? No te voy a privar. Si tú eres un narrador fantástico, que nosotros queremos ver eso como si estuviéramos viendo un espejo oscuro. Pues a mí me fascina. Mira, el comunismo soviético era un comunismo triste. En todo lo revolucionario estaba el espíritu y la tristeza y la angustia de Dostoyevsky. No era como la revolución cubana, que era irresponsable pero alegre. Sí, era así. Y la revolución, entre comillas, nazi, lo que yo, con 8 años, menos 7 y medio,
vi en las calles de Berlín fue inolvidable, porque marchaban pulcros, con la mano en alta, con ropa hermosa, y había una energía que yo me sentía con envidia. ¿Cómo me gustaría ser como ellos? Claro, no tenía idea desde el punto de vista ideológico de lo que significaban, pero sí me di el gusto de que Hitler me mantuvo 3 meses, cosa rarísima, y no terminé en un campo de concentración. Déjame que pare un poquito nada más, Sí. porque a mí me gustaría subrayar lo que estabas diciendo de lo que decía Dostoyevsky, por ejemplo. Sí. ¿Hasta qué punto un escritor es capaz de ser aún más agudo o preciso que un historiador para contar el estado de ánimo de una sociedad, para describirla de manera que nosotros luego, con la ficción, Sí. seamos capaces de entender el país del que proviene esa descripción? Sí, bueno, hay una diferencia fundamental, y es la cosa emocional. Es fundamental. Un escritor, perdón, y yo no soy un escritor, yo escribo libros, no es lo mismo. Un escritor, hay que ir a Rainer Maria Rilke, que en la carta de un joven poeta decía: si no podés vivir sin escribir poemas, no eres un poeta. Ahora, si te ocurre eso, yo puedo vivir sin escribir y mis lectores mucho más cómodamente todavía. Pero lo que yo sentí en esa experiencia con el nazismo, sin conocer su ideología, sin tener ninguna idea de lo que significaba histórica y políticamente, porque estaba acostumbrado a un régimen en que la pasamos muy mal, porque yo viví la hambruna ucraniana, que fue muy difícil, pero que como todos vivíamos lo mismo, me parecía que era el estado natural tener hambre todo el día. Es que uno no se da cuenta cuando se homogeniza el hambre. Tú no te imaginas que se puede vivir en otra forma. Por eso, y la ideología, voy a contar una anécdota que la conté el otro día. La ideología te va formando y conformando de una manera tal que el peso de esos prejuicios o ideas no se te van en años. El prejuicio es esto lo que me ocurrió. ¿Qué me contaban a mí del mundo capitalista? Explotador, horrible. La imagen, ¿cuál era? La caricatura. Un señor con una panza enorme y un reloj de oro con cadena colgándole. Cuando nosotros salimos del pueblito donde nací y tuvimos que ir a Estonia, y de Riga ir a Alemania para tomar el barco en el puerto de Bremen. Al llegar a Estonia, un régimen capitalista, subimos a un tren y de pronto veo, estoy con mi madre solo, a un señor gordo, con una cadena, y empiezo a gritar: ¡mamá, un burgués! ¡Ahí hay un burgués! Claro, descubrí que había un mundo diferente del que yo había vivido, que era un mundo homogéneo, de ideas homogéneas, de ropaje homogénea y de pobreza homogénea. ¿Qué edad tenía cuando saliste? Casi 8 años, 7 años y medio. Porque Tú eres un hombre tan plástico en todas tus descripciones, en las del libro y en las que haces en el mundo de la conversación, en el que eres un verdadero maestro. Me gustaría saber, en la línea de lo que estabas contando ahora, ¿qué viste, por ejemplo, en tu época de Berlín, que luego te sirvió para la vida? ¿Qué viste en tu época de Estados Unidos que te sirvió para la vida? ¿Qué viste luego en los exilios argentinos, el que estuviste en Madrid,
que te ha servido para contar luego la vida. ¿Cómo ha ido los distintos segmentos de tu biografía marcando tu carácter y también tu escritura, tu manera de ver el mundo? Bueno, mi escritura fue por azar, porque... Porque escribías mejor que Timerman. No. Una vez, cuando Timerman falleció, no vivía todavía, una muchacha, Graciela Moscovy, que era una periodista, me mandó un cuestionario de 35 preguntas sobre el diario de La Opinión. Y yo fui amable, se las fui contestando. Y después otro señor me pidió exactamente lo mismo. Y me dije, ¿por qué no cuento yo lo que viví? Que fue muy intenso. La Opinión fue para mí una pasión senil, digamos, ya tenía 50 años casi. No, 40 años. Y fue una experiencia apasionante. Empecé a escribir y me salía solo. Y en cuanto a lo que preguntas sobre lo que yo saco de conclusión, sobre todos esos lugares donde viví, varios, entre ellos Madrid 37 años, es... y me repito, pero tengo vergüenza porque alguien lo escuchó ayer, así que hoy vas a escucharlo después. Varias veces. Jamás. Eso terminará poniendo música a tu vida. No, que yo creo que cuando uno va a un país desconocido, tiene que pensar que se queda allí el resto de su vida. Porque si piensa que es transitorio, no vive. Llegas, enfrentas este mundo diferente, con hábitos distintos a los que tenías, y te acostumbras rápidamente a pensar que los próximos 50 años vas a vivir ahí, aunque te vayas a la semana. Porque si no, no vives, eres transitorio y fugaz. Y eso es lo peor que te puede pasar. ¿Eras transitorio y fugaz en Berlín? No tenía ni idea de dónde. En Berlín yo lo que soñaba era esa fantasía de lo que era la Argentina, donde estaba un padre que yo no conocía, que mandaban fotos de una elegancia. Antes la fotografía te prestaban un sombrero, un saco, bien vestido, y yo lo veía a mi padre como algo inalcanzable. Luego la realidad fue muy distinta, fue muy dura. Tardé mucho en aceptarlo, y cuando a los 62 años se enfermó de cáncer y está muriendo, de noche mi madre estaba cansada, empecé a acompañarlo y a hablar y descubrí a un ser extraordinario. Fue una experiencia deslumbrante, para los dos. Nos descubrimos. Por eso digo, hay que hablar con los hijos, hay que escucharlos, hay que aprender de ellos. ¿Ha sido tu caso? Es mi caso, de lo que aprendo de Cecilia de Aguel es extraordinario y lo agradezco. Y no es una frase, porque parece una... No, porque me lo has dicho a mí en una entrevista. Así que no estás ahora porque él esté delante. No, para multitudes. Pero sí, me importaría mucho, en la línea de lo que quería, quizá no supe preguntarlo bien, pero... por ejemplo, Ucrania en el corazón, Rusia en el corazón, ¿cómo funcionan esos referentes? Porque claro, los recuerdos crecen con nosotros. Sí. Aunque seamos unos niños en esa época, luego ya de adultos, esos recuerdos regresan y te mandan, como decía un gran escritor alemán, Michael Kruger, te mandan postales. La infancia te manda postales. ¿Cuáles son las postales que te manda la infancia? Tocaste un punto muy, muy importante para mí. Tengo en ese sentido una memoria fotográfica.
Y hay episodios inolvidables. Por ejemplo, nunca voy a olvidarme el canto de los campesinos que venían al atardecer de la siega de cegar del campo y cantaban esas voces blancas que tenían, que me queda hasta hoy, la siento, que me estremecían, porque eso era en el pueblito de mi padre, que daba sobre una zona agrícola, y los campesinos venían con la azada, yo los miraba. Bueno, ese es un episodio que forma parte no sé, de mi sensibilidad, de mi memoria. Y luego, el episodio de culpas. Lo cuento acá. Una culpa terrible. En la escuela, miren lo curioso, se estudiaba idioma principal ruso y secundario el ucraniano. El ruso, ya en la época de Stalin, se estaba imponiendo para formar parte del idioma del imperio. Lo que ocurre hoy. Y compartíamos el libro de ruso por la pobreza entre dos chicos. Un día se le llevaba uno a su casa, al día siguiente se lo llevaba a otro. El día que nos fuimos para ir a tomar un tren con una carreta, con todas las cosas que mi madre llevaba, porque pensaba que en Argentina, por ejemplo, cosas de plumas, con plumas, almohada de plumas. Yo, la noche anterior, tuve el libro en mi mano y me lo guardé. Y en el camino, justo venía mi compañero que compartía conmigo. Nosotros estábamos sobre el carro y él nos miraba asombrado. Era eso, mi madre y yo, montones de baúles, cosas. Y yo tuve una vergüenza y una culpa, porque me lo dejé ahí sin el libro de lectura. Eso me torturó años, hasta que escribí un libro que se llama Última Carta de Moscú, lo conté y me alivié, me ahorré un psicoanalista. ¿Qué te ha aliviado de lo que has escrito ahora? No, ahora me pasó una cosa muy curiosa con este libro de cuentos. Lo escribí hace como 10 años, 8, no sé. Y el año pasado lo vi y se lo mandé justamente a Lola. Digo, a ver si encuentro a alguien que lo... Bueno, Lola está... No, lo leyó, pero lógicamente no se ocupó. Y yo me ocupé, me olvidé. Pero de pronto, ¿qué lo voy a leer? Voy a leer este libro, a ver qué escribí yo. Pasaron tantos años, a ver qué siento. Porque yo, libro terminado, te lo digo, no lo leo nunca. Cuando ya está editado, adiós, porque estoy seguro que me voy a encontrar con alguna frase o alguna cosa que digo de la cual digo, pero ¿cómo puedo escribir idioteces como esta? ¿Cómo? Entonces, pero este libro ya era olvidado. Era el libro de otro autor, un tipo más joven que yo, 10 años, 8 años más joven. Y lo empecé a leer. Me gustó mucho, me empecé a reír. ¿Te parecía de otro? Claro. Lo disfruté y dijo, no, hay que editarlo. Y bueno, todos son autobiográficos. Es curioso porque ese libro
Sí. Ahora, tal como está la situación en Europa, en relación con Ucrania, Sí. en relación con Rusia y todo ese mundo que quizá tú, con tu larga perspectiva, nos puedes explicar mejor que lo que explican las noticias y los noticieros televisados, ahora tendría una lectura distinta que la que hubiera tenido hace 10 años. Hace 10 años Claro. Putin estaba en la mesa de Europa Así es. y ahora está Sí. en la trastienda de un No, país. no, está en una ciénaga. Sí, en una cena. Pero cuéntame entonces cómo hoy debe leerse este libro como interpretación del devenir de Rusia. ¿Qué es lo que ha hecho Putin con la Rusia que tú dejaste? No, mira, yo creo que este libro tiene como todo 2 o 3 relecturas. Uno, es una historia que por suerte no es como el poema de todas las historias, de historia la más triste sin duda la de España, porque termina mal. Siempre me confundo, siempre se la Gil de Viedma. Gil de Viedma, exactamente. No, esta historia al final termina bien, como todos los cuentos ahí. Todos los cuentos tienen de pronto una derivación inesperada. Sí, pero todos son derrotados. Todos los que aparecen en los cuentos están a punto de ser derrotados. A punto. Pero algo lo salva. Sí. Será mi optimismo. Pero algo lo salva. Entonces, este libro fue como un libro escrito por otro. Y lo disfruté. Y como lo disfruté, me pareció que era justo que lo disfrute más gente. Y por eso encontré un ingenuo que me lo edita. No es un ingenuo, es alguien que ha editado una vida, sí. una vida. Porque tú lo has disfrazado de ficción, pero ¿cuánto hay de ficción en este libro? ¿Qué cuentos son verdaderamente invenciones tuyas? El último. ¿Y en qué consiste para ti la inventiva? La inventiva, ese cuento se escribió solo. Se lo voy a anotar cómo fue. Eso parece la inteligencia artificial, cuidado, ¿eh? Sí. Porque la mía es artificial, no es natural. Estás hablando con un robot. Entonces. Un robot argentino es la hostia. No, uno juega en el Paris Saint-Germain. Uno de esos juega en el Paris Saint-Germain. Sí, mira, el último cuento fue tan extraño, porque yo sentía que era un juego, que había que meter un cuentito más. Y como tengo una experiencia crítica con respecto a lo que fue el psicoanálisis en la Argentina en los años 60, 70, que la gente ostentaba, yo me analizo con como si uno se analizara con un analista de más prestigio, era el más prestigioso, no era así. Entonces empecé, digo, voy a molestarlos un poquito, y empecé a escribir algo que yo no sabía. Me sentaba y me salían cosas, digo, ¿cómo lo armo esta locura que está ocurriendo acá? Pues están ocurriendo cosas que perdí el control sobre ellas, pero lentamente, no sé quién, se fue armando una situación lógica que de pronto se explica en un diálogo, se entiende todo lo que yo no entendía en ese diálogo que salió espontáneamente. Y al final me sorprendió el cuento por las cosas que fueron escritas, no sé, por mi subconsciente. Cuéntanos el cuento. No. No quieres. Que hay que comprar el libro. Hay que comprar el libro. No, porque no es casi una novela. Debe tener 80 páginas, una cosa así. Pero es desconcertante, pero al final es tan lógico lo que ocurre y con humor. Voy a preguntarte una cosa Sí. que tiene que ver con tu modo de ser. Uy.
Si alguien me preguntara por una característica tuya, yo diría que es la alegría. A mí me gustaría saber qué ha interrumpido a lo largo del tiempo esa característica tuya, ese modo de ser, esa alegría, aparte de las lógicas pérdidas del tiempo, pero en la vida tuya como periodista, como editor singular de un periódico complejo en Argentina, en una época además muy difícil, en tu época española, en tu época, digamos, de trotamundos, de tus propios mundos, ¿cuáles han sido las interrupciones o los inconvenientes de esa alegría? Bueno, yo no diría que soy un tipo alegre. Me gusta el humor y me sale espontáneamente. Pero yo diría que soy un escéptico optimista. Siempre escéptico, pero al mismo tiempo siempre optimista. Tuve muchas interrupciones. La última, la más dolorosa, es Dina, una compañera, madre de Ariel, una compañera de casi 70 años. No voy a idealizar, porque fue una pasión de juventud que se transformó en una amistad. Sería hermoso que contaras cómo fue el enamoramiento, la intuición amorosa que habita todavía en tus ojos con lentes. La miopía a veces es una virtud. Cardinal. Te ayuda. ¿Cómo fue? ¿Te parece de película eso? Bueno, de película, este hombre es un tramposo. ¿Y cómo se llamaba el abogado? Spencer Tracy. Spencer Tracy. ¿Tú eras Spencer Tracy? No, yo en el año 50 y 51 viajé a Israel y estaba estudiando ahí en la Universidad Hebrea economía. En ese momento mi padre se enfermó, un cáncer galopante, pero luego vivió 15 años más. En esa época, ir de la Argentina a Israel, años 50, recién hacía 2 años que se había establecido el Estado, era una odisea. Y cuando alguien se iba a Israel, en esa época se le hacía un banquete, era una despedida para haber que viajar 30 días en barco, era una historia. Ahora, yo era un chico que ahí en una sociedad, en un club, era conocido, y cuando volví me llamaron porque había una noche de cultura, noche culta, donde me pidieron que contara lo que fue mi experiencia en Israel, que no voy a repetir acá ahora porque no se va a hacer muy larga. La experiencia fue intensa, alegre. En Israel yo descubrí lo que era ser independiente, yo como persona, lo que era sacarse prejuicio de encima, lo que era vivir solo, lo que era conocer a gente que nos reuníamos en un café que se llamaba Tara, que no está más, que te abrazabas y decías hasta mañana y nunca más lo veías, porque iba al frente, era muy duro todo eso. Entonces conté varias anécdotas de Israel, algunas muy divertidas, otras muy atípicas, porque fue una época de total libertad. Allí sentí lo que era libertad, total. Y cuando terminé, la gente es amable, aplaudió, etc. Se me acercó una muchacha muy guapa y me dice: ¿usted conoce a la familia Paz?
que son unos chilenos, porque yo soy chilena, y digo, no solamente que lo conozco, sino que la noche que llegué a Jerusalén dormí en su casa, porque me dieron la dirección, la solidaridad total. Bueno. Pero como había mucho público, y me querían saludar, y a viejos amigos que no veía hace un año, la perdí de vista. Pero esa noche tenía yo una reunión con mis amigos, que nos reuníamos en la casa de Jacobo Timerman, que fue el fundador, el director de La Opinión, que ustedes son hijos de La Opinión, pero viven en un país civilizado y todavía ese periódico existe. En la Argentina lo clausuraron al 7º año de vida. Entonces fui allí con Jacobo, intelectuales todos, sabíamos cómo se arreglaba el mundo, pero mucho esfuerzo, pues no se puede arreglar, no hablábamos solamente. Y me preguntan, ¿y qué tal fue? Bueno, bien, pero me pasó algo. ¿Qué te pasó? Conocí a la mujer con la cual me voy a casar. Y ella dice, ¿quién es? No sé. ¿Cómo no sabes? Sí, es eso, no sé, pero yo sé quién es. Sí. La voy a encontrar. Y durante un mes, Dina me buscaba a mí y yo la busqué a ella. Hasta que hubo un concierto y ella estaba con sus padres, yo con los míos, porque era una parienta la que cantaba, la que actuaba. Y de pronto la veo a Dina y yo estaba en la otra punta. A pesar de lo que me dijo un primo de ella, con canalla, que lo vi al lado, por eso salí a buscar, que me dijo, no, es mi novia. Bueno, superado eso, de que novia, no novia, yo le hago un gesto que venga. Vino, salió, dejamos el concierto y digo, ¿querés caminar? Me dijo, sí. Empezamos a caminar y a hablar hasta las 6 de la mañana. Y desde ese día nunca más nos separamos. Una historia de amor. No cobro derecho de autor. Quizá eso, y con esto vamos a acabar, quizá eso, esa historia y otras que has vivido, tus hijos, sus éxitos, etcétera, son los que mantienen esa sonrisa y esa capacidad de risa que también tienes en la escritura. Muchas gracias, abrazo. A ti, muchas gracias. Quiero decir con orgullo, escuchen esto porque no lo puedo dejar de decir, que mi nieta recibí ayer ¿cómo se llama acá? Las notas, 10 en todas las materias, no 9,75. No has pagado nada por eso. Herencia del padre. Bravo. Aparte de comprar el libro.